Buenos días, mi nombre es Orlando Jessy Rodríguez. Eh, el tema que me tocó es el tórax. Para esta presentación tenemos la primera proyección, que es es una proyección básica, que es proyección postero-anterior de tórax. Tenemos en la imagen que tomamos de un compañero en el laboratorio, ubicación del paciente en bipedestación frente al receptor de imagen con los pies separados a la anchura de los hombros y las manos en las caderas. Kilovoltaje de 70 a 110 depende de la corpulencia del paciente. Miliamperaje por segundo de 10 o 20, miliamperaje de 200, distancia del foco detector de 180 centímetros, incidencia del rayo central irá perpendicular a la altura de la sexta vértebra dorsal o en el ángulo inferior de las escápulas. Tamaño del chasis de 14 por 17, imagen resultante, los campos pulmonares completos, incluyendo las ápices y las bases, la silueta cardíaca y los grandes vasos, las costillas y la columna vertebral y los tejidos blandos del tórax. Criterios de evaluación. La imagen debe ser simétrica con los campos pulmonares iguales en tamaño y densidad. Las costillas deben estar visibles y bien definidas. La silueta cardíaca debe estar bien definida y sin signos de movimiento. Y las ápices pulmonares deben estar incluidas y bien definidas. Eh, Tenemos la otra proyección básica, que es la proyección lateral de tórax, ubicación del paciente en bipedestación o sentado de manera lateral, apoyando el costado izquierdo al receptor de imagen. Los brazos deben estar levantados sobre los hombros y tiene que flexionar los codos para que los antebrazos queden sobre la cabeza. Kilovoltaje de 80 a 120, miliamperaje por segundo de 20 a 40, miliamperaje de 200, distancia de 180 centímetros, incidencia del rayo central. El rayo central se dirige perpendicularmente al receptor de imagen, pasando por el centro del tórax a nivel de la séptima vértebra torácica T7 o en el plano medio del tórax. Tamaño del chasis de 14 por 17, imagen resultante, los campos pulmonares completos, incluyendo los ápices y las bases, la silueta cardíaca y los grandes vasos, las costillas y la columna vertebral en perfil, los tejidos blandos del tórax, la relación entre las estructuras torácicas en vista lateral. Criterios de evaluación, los campos pulmonares claros y bien definidos, la silueta cardíaca bien definida y sin signos de movimiento, las costillas y la columna vertebral en perfil sin superposición. Los ápices pulmonares deben estar incluidos y bien definidos. La imagen debe tener una densidad adecuada para visualizar las estructuras óseas y los tejidos blandos. La posición del paciente debe ser correcta con los hombros y las caderas alineados. Pasamos a proyección antero-posterior de tórax. Ubicación del paciente. El paciente se coloca en bipedestación o sentado frente al receptor de imagen con los pies separados a la anchura de los hombros y las manos en las caderas sobre una barra de apoyo. Kilovoltaje de 120 a 140, miliamperaje por segundo de 2 a 5. Distancia del foco detector de 180 centímetros, incidencia del rayo central. El rayo central se dirige perpendicularmente al receptor de imagen pasando por el centro del tórax a nivel de la sexta vértebra torácica T6, tamaño del chasis de 35 por 43 centímetros. Imagen resultante, los campos pulmonares completos, incluyendo las ápices y las bases, la silueta cardíaca y los grandes vasos, las costillas y la columna vertebral y los tejidos blandos del tórax. Criterios de evaluación, los campos pulmonares claros y bien definidos, la silueta cardíaca bien definida y sin signos de movimiento, las costillas y la columna vertebral deben estar visibles, los ápices pulmonares deben estar incluidos y bien definidos. La imagen debe tener una densidad adecuada para visualizar las estructuras óseas y los tejidos blandos. Tenemos proyección anteroposterior de cúbito supino de tórax. Ubicación del paciente. El paciente se coloca en decúbito supino boca arriba sobre la mesa de examen, con los brazos a los lados del cuerpo o sobre el abdomen. La cabeza del paciente debe estar alineada con el eje longitudinal del cuerpo. Kilovoltaje de 120 a 140. El miliamperaje por segundo de 2 o 5. Distancia del foco detector de 100 a 120 centímetros. Incidencia del rayo central. El rayo central se dirige perpendicularmente al receptor de imagen, pasando por el centro del tórax a nivel de la sexta vértebra torácica T6. Tamaño del chasis de 11 por 14 pulgadas. Imagen resultante, los campos pulmonares completos, incluyendo los ápices y las bases, la silueta cardíaca y los grandes vasos, las costillas y la columna vertebral y los tejidos blandos del tórax.
Criterios de evaluación: los campos pulmonares claros y bien definidos, la silueta cardíaca bien definida y sin signos de movimiento, las costillas y la columna vertebral deben ser visibles, los ápices pulmonares deben estar incluidos y bien definidos, la imagen debe tener una densidad adecuada para visualizar las estructuras óseas y los tejidos blandos. La posición del paciente debe ser correcta con los hombros y las caderas alineadas. Tenemos una proyección alternativa de tórax, que es la anteroposterior semirrecta elevando la cabecera de la camilla. Ubicación del paciente: el paciente se coloca en decúbito supino sobre la camilla, con la cabecera elevada a un ángulo de 30 a 45 grados. Los brazos del paciente deben estar a los lados del cuerpo o sobre el abdomen. Kilovoltaje de 100 a 100, de 120 a 140 miliamperaje por segundo de 2 o 5 a 5. Distancia del foco detector de 100 a 120. Incidencia del rayo central: el rayo central se dirige perpendicularmente al receptor de imagen pasando por el centro del tórax a nivel de la sexta vértebra torácica T6. Tamaño del chasis de 35 por 43 centímetros. Imagen resultante: los campos pulmonares completos, incluyendo las ápices y las bases, la silueta cardíaca y los grandes vasos, la costilla y la columna vertebral y los tejidos blandos del tórax. Criterios de evaluación: los campos pulmonares claros y bien definidos, la silueta cardíaca bien definida y sin signos de movimiento. Las costillas y la columna vertebral deben ser visibles, los ápices pulmonares deben estar incluidos y bien definidos, la imagen debe tener una densidad adecuada para visualizar las estructuras óseas y los tejidos blandos. Y en la siguiente proyección tenemos proyección de cúbito lateral de tórax. Ubicación del paciente: paciente recostado de cúbito lateral sobre el lado izquierdo, mentón extendido y brazos levantados por encima de la cabeza. Dorso firmemente contra el receptor de imagen, rodillas flexionadas ligeramente. Kilovoltaje de 120 a 140, miliamperaje por segundo de 4 a 8. El miliamperaje de 100 a 200 depende de la corpulencia del paciente. Distancia de 100 a 120 centímetros. Incidencia del rayo central: el rayo central se dirige perpendicularmente al receptor de imagen, pasando por el centro del tórax a nivel de la sexta vértebra torácica, la T6. Tamaño del chasis de 35 por 43 centímetros. Imagen resultante: los campos pulmonares completos, incluyendo los ápices y las bases, la silueta cardíaca y los grandes vasos, las costillas y la columna vertebral en perfil y los tejidos blandos del tórax. Criterios de evaluación: los campos pulmonares claros y bien definidos, la silueta cardíaca bien definida y sin signos de movimiento. Las costillas y la columna vertebral deben ser visibles en perfil. Los ápices pulmonares deben estar incluidos y bien definidos. La imagen debe tener una densidad adecuada para visualizar las estructuras óseas y los tejidos blandos. Gracias.